SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tiempo. Seguro que muchos de nuestros oyentes han identificado a la primera de qué vamos a hablar en el cronovisor, en el bloque principal de nuestro programa de hoy. Efectivamente, era el inicio de la película El Señor de los Anillos, la obra cumbre de J.R.R. Tolkien, quizás uno de los actores más carismáticos y con más eco, ¿no?, y seguidores en la literatura del siglo XX. Una literatura pues convertida en el mundo de la fantasía, de la imaginación, que luego ya a partir de la década de los 90, con las películas y las diferentes sagas que se han realizado, pues el eco quizás ha hecho que tenga millones y millones y millones de seguidores, ¿no?, por esa estética tan característica y sobre todo el trasfondo mágico y fantasioso que hay detrás de sus libros. Tolkien consiguió lo que muy pocos habían conseguido, ¿no?, que la literatura vinculada al mundo de la fantasía, con esos lugares, esas geografías tan llamativas, pues se convirtieran casi en algo cotidiano. A él vamos a dedicar el cronovisor esta semana en SER Historia, pero como siempre habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Lo acabo de decir, vamos a comenzar hablando de Tolkien. ¿Quién no se ha leído El Señor de los Anillos? Pues yo, por ejemplo. Y Ana Caballero también levanta la mano. Ya somos 2 los que no nos hemos leído El Señor de los Anillos. José María Sendra también dice que no lo ha leído. Y Nick Sutherland, hoy a los mandos de esta máquina del tiempo, también dice que no lo ha leído. Bueno, pues hay muchísima gente. Sin embargo, todos conocemos, ¿no?, la historia de Tolkien, la historia de sus libros. Va a ser el bloque principal en ese cronovisor. Hablaremos también de leyendas urbanas vinculadas a los juegos de ordenador, a los videojuegos. Una noticia muy especial: la exposición Hijas del Nilo ya ha abierto las puertas aquí en Madrid hasta el próximo 31 de diciembre. Y hablaremos también del barroco, en concreto de la figura de Carlos Patiño, uno de esos músicos más emblemáticos de la corte y del periodo barroco en el siglo XVII, en ese siglo de oro de la historia de España. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. En Twitter, @SER Historia. En Facebook, SER Historia. En YouTube, SER Historia. Y en Instagram, SER Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, con nuestra pipa, ¿no? Y sobre todo con nuestra buena novela para pasar la tarde y el calor. Desde luego, ¿se puede fumar en la radio? ¿En la tele no? Creo que ya no. Pero en no nos aquella ve época... nadie. Tampoco fumamos, qué bobada, ¿no? Nunca hemos fumado. Nunca hemos fumado. Bueno, así pero esperamos un poco también esa imagen, ¿no? Esa imagen. ¿Sabes? Los ambientes esos de humo. Sí, que había con las tertulias en La Clave y con Fernando Jiménez del Oso, que no se les veía a la gente, ¿tú? Pues eso, también tenía su pipa. Sin pipa no era nadie. Totalmente. ¿Tú te acuerdas del Cine Vistarama en Valladolid?
Pues yo recuerdo, pues eso, en los años 70, 80 que se podía fumar. Y es que había un momento, estabas viendo el Imperio Contraataca y ya no distinguías a Darth Vader de los soldados imperiales. El humo de las bombas. Totalmente, vamos. De la sala. Es que era de jaja. Bueno, salías con una enfermedad. Totalmente. Pero bueno, no nos liemos, que nos estamos enrollando como las persianas. Vamos a hablar de J.R.R. Tolkien, este escritor sudafricano, nacido en el año 1892 y falleció en Reino Unido en 1973. Lo decía yo en la introducción, ¿no? Es un icono, ¿no?, de la literatura fantástica del siglo XX. Te preguntaba al inicio, ¿tú te has leído El Señor de los Anillos? No, reconozco que no. Me leí El Hobbit y hasta ahí llegué. Y luego ya al ver esos 3 tochos del Señor de los Anillos ya me dio cierta pereza y dije, voy a esperar a la película. A esperar, ¿no? Sí. Pues fíjate, todos los que estamos aquí, tanto Ni como José María, Ana, tú y yo, no hemos leído El Señor de los Anillos. Yo sí que he leído El Hobbit, por leer algo de Tolkien y nada, estaba bien, era divertido, estaba entretenido, pero claro, de un libro de 100 y pico páginas, luego veo que hacen una trilogía de películas, digo, aquí se me está escapando algo, o sea, no... No, porque en la película hay más cosas que en la novela, lo cual es raro, porque suele ser al revés. Sabes que en las películas hay que quitar mucho, en fin, una película de 1 hora y media, 2 horas, es difícil sintetizar una novela que como mínimo te tiras una semana leyéndola. Por eso han metido más personajes, sobre todo femeninos. Sabes que una de las cosas que criticaban a Tolkien es la ausencia de personajes femeninos. Luego comentaremos algunos de ellos que eran importantes, y en esta saga, en esa trilogía del Hobbit, pues han metido alguno que otro que no estaba en el imaginario popular de Tolkien cuando lo pergeñó. Pero sin lugar a dudas es el paradigma, ¿no?, de la literatura fantástica del siglo XX. Yo creo que no ha sido superado por nadie. No, de hecho, su novela o sus novelas, porque es verdad que son varias, aunque El Señor de los Anillos es la más conocida, se consideró como una de las mejores novelas del siglo XX. Una persona, fíjate, injustamente relegada a un segundo puesto cuando le solicitaron que se presentara al Premio Nobel de Literatura, que fueron varios amigos suyos, entre ellos C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, y pensaron que este hombre pues reunía todas las circunstancias para ser ganador del Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando del año 1961, o sea que fíjate que El Señor de los Anillos había publicado en el 53, ya había una larga trayectoria de oyentes, de lectores y de gente que le seguía como auténticos fans. Y aún así, el Comité de Estocolmo decidió que su literatura era de segundo grado, que no llegaba a la altura adecuada para ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y se lo dan a un yugoslavo, a Ivo Andrić, que me parece muy bien, con todo su respeto, pero Ivo Andrić no le conoce nadie. Y sin embargo, de J.R.R. Tolkien todavía se sigue hablando de él, sigue siendo un referente en la literatura de fantasía. Y desde luego su literatura no desmerece para nada a otros ganadores del Premio Nobel. No lo olvidemos que uno de los ganadores del Premio Nobel de Literatura fue Churchill, que tampoco le quitó ningún mérito. Pero, en fin, yo creo que Churchill tenía méritos para ganar otro tipo de premios, pero no tanto el Premio Nobel de Literatura, o Bob Dylan, que ya ni te cuento, ¿no?, el escándalo que se produjo. Es decir, es buen cantante, pero no mezcles las churras con las merinas, ¿no?, que es un poco lo que se dijo en su momento. Bueno, pues yo creo que es uno de esos damnificados de tantos que ha habido que no ganaron el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, como Jorge Luis Borges y tantos más. Y en el caso pues de Tolkien, pues se quedó ahí, porque según los entendidos, según los expertos, su literatura era de segundo orden. Fíjate, es curioso, ¿no?, hasta qué punto se ha politizado también de alguna manera el premio Nobel, ¿no? Y entiendo que hay escritores que quizás tiene que haber otras plataformas para darlos a conocer, ¿no? Hay escritores de países tercermundistas o de países quizás no con una literatura no muy popular, que se les ha dado el premio Nobel, y cuando los lees dices, ¿y esto tiene el premio Nobel? Son infumables. Bueno, de hecho incluso ha habido gente... No voy a decir nombres, ¿no? Porque... No, pero ha habido gente, por ejemplo, hubo uno que, bueno, yo creo que una especie de alarde de sinceridad no quiso recibirlo porque se consideraba que no era merecedor, ¿no?, que era Jean-Paul Sartre, por ejemplo, se lo dan y dice, mira, yo paso de ir a por el premio Nobel, a ver, que me dejen en paz. Es decir, hay gente así que le dan el premio Nobel o bien porque reniegan de los premios literarios, porque consideran que, bueno, no deja de ser una especie de mercantilismo barato, pues para potenciar la obra y sobre todo para potenciar a algunas editoriales, pero es verdad que dentro del Premio Nobel de Literatura, igual que pasa con otros premios Nobel, ¿no? No siempre la calidad está en primer grado. Casi siempre, y eso
por desgracia hay que reconocerlo, casi siempre hay un tamiz político en muchas de esas designaciones y eso hace que algunos autores y sobre todo algunos lectores pues se sientan, en el caso defraudados cuando no se lo dan al suyo, y en otros casos pues se sientan como indiferentes, como diciendo, ¿y este quién es? Bueno, pues a lo mejor el premio Nobel, y eso me ha pasado a mí, me ha servido para leer a autores que de otra forma no los leería porque no los conocía de nada. Bueno, Jesús, hay otros que se han quedado sin él, ¿no? Como este nombrecito que te he puesto aquí en el cuaderno, no lo vamos a leer, ¿verdad? El innombrable. Vamos a decir el innombrable. Pero bueno, tenemos aquí encima de la mesa nuestro teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha, Jesús Callejo, crononauta, que nos invitas a introducir en la máquina del tiempo para viajar al pasado? La fecha es el 3 de febrero de 1917. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, qué jovencito Tolkien. Aquí lo conozco de algunas fotografías, no me lo imaginaba así. Vamos, lo digo que lo he reconocido, me lo imaginaba así, pero no me lo imaginaba tenerlo tan cerquita, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí rodeado de pajaritos. Es un día de invierno, pero la temperatura es agradable. Sí. Bueno, le ves jovencito porque ahora mismo tiene 25 años, pero le vemos un poco achacoso porque está padeciendo lo que se llama la fiebre de las trincheras, que contrajo el año pasado, precisamente pues en la Primera Guerra Mundial, cuando lo estuvo de oficial de comunicaciones en la batalla del Somme, una batalla terrorífica donde murieron miles de británicos. Y él, pues bueno, al final le licencian pues, con toses y con problemas, ¿no? Porque al final hay que reconocer el mérito que él tuvo. Él no participó, evidentemente, como soldado, pero sí que sufrió las consecuencias de esa gran batalla, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. De hecho, estuvo 6 meses en 1916, desde junio hasta noviembre. Y al final le licencia y se va a donde estamos ahora. Es decir, ¿por qué vamos a este momento que parece idílico, a pesar de que él está, en fin, tumbado en la cama, está escribiendo y está escribiendo más algo que es importante? Él todavía no es consciente de que es importante, él todavía no está fumando en pipa, ya fumará en pipa, él todavía no tiene esa fisonomía que es típica en sus fotografías. Pasa un poco como a Walt Whitman, luego se va transformando físicamente. Le va creciendo la barba. Bueno, nunca tuvo barba, pero vamos que... No, pero le va creciendo la sabiduría. Eso sí. Bueno, pues en este 3 de febrero de 1917, él está en la cabaña de Great Highwood, en el condado de Staffordshire, en Inglaterra, donde vive con su esposa. Se casó el año pasado y ahí está desde marzo de 1916. Su esposa acaba de regresar, ya digo, con la fiebre de las trincheras, que se contagia con una bacteria y el vector es un piojo humano. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente tiene bastantes picos de fiebre, cefalea y sobre todo un dolor en las piernas. Bueno, lo que estamos viendo ahora, es decir, aparte de esa enfermedad que poco a poco se le va a ir curando, por suerte, es que está empezando a escribir el libro de los cuentos perdidos. ¿Qué significa esto? Que dentro de esos libros de los cuentos perdidos, en concreto, en este momento en el que estamos, está escribiendo La caída de Gondolin, y no los va a publicar en vida, y esto es lo curioso, pero cuando él fallezca, sabes que hay muchísima obra literaria que quedó inédita, pero esta obra literaria que está publicando ahora, que en gran parte da lugar al Silmarillion y luego en gran parte es lo que luego su hijo Christopher, que sabes que es el que sigue su legado literario, es lo que publica y que forma parte de la historia de la Tierra Media. Bueno, pues esta caída de Gondolin, que forma parte del libro de los cuentos perdidos, es lo que luego servirá para crear toda esa cosmovisión de la Tierra Media, donde, en fin, ya sabes que aparecerán los enanos, los elfos, los gigantes. Ahí está prefigurado ya la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre Sauron. Me imagino, como sucedió por ejemplo con Mika Baltari, después de la Segunda Guerra Mundial, Egipto, los hititas eran los nazis, Egipto era como los aliados europeos. Tolkien se vería, ¿no?, influenciado y condicionado por las vivencias de la Gran Guerra, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial para muchas de esas historias, ¿no? Claro, por supuesto, él ahí perdió a muchísimos amigos suyos. Se sabe que quedó conmocionado, en algunos casos traumatizado
encantado, primero por eso, por la salvajada, ¿no?, de una Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, como así la llamaban. Pensaba que no iba a haber una Segunda Guerra Mundial, que equivocados estaban, pero sobre todo por la cantidad de muertes absurdas, injustificadas, de muchísima gente joven, y muchos eran amigos suyos, ¿no?, que conocía previamente, o los que conoció en el frente de guerra. Él queda, ya te digo, bastante traumatizado, él está a punto de morir como consecuencia de esta fiebre de las trincheras, y entonces todo eso es lo que le sirve, luego evidentemente pues su conocimiento cultural. Sabes que llegó a dominar 16 idiomas, muchos de ellos eran lenguas muertas. Algunos se los inventaba incluso para... Claro, luego lo comentaremos, algunos se los inventó, pero claro, se los inventa cuando alguien sabe tantos idiomas. Bueno, tú vas cogiendo un poco aquí del nórdico, del finés, del inglés antiguo, de tal, y vas creando de lenguas. Bueno, él llegó a crear 15 lenguas distintas, ¿no? Dos son las más conocidas, pero hasta 15 lenguas distintas. No fue el único escritor que crea esto, ¿no? Ya también pues hay cantidad de novelas que ya se prefigura un poco ese lenguaje artificial, ese lenguaje creado, pero que en el fondo es una mezcla de los lenguajes que él ya conocía. Bueno, pues evidentemente él se basa también en el gran conocimiento que tenía de la mitología. Él conoce mucho los mitos escandinavos, conoce mucho los mitos nórdicos, los mitos celtas y por supuesto los mitos anglosajones. Entonces a partir de ahí va haciendo una mezcolanza y lo que crea es eso, algo que él pensaba que no iba a tener tanta trascendencia. Primero que publica, por decirlo así, sería El Hobbit. Ya sabes que El Hobbit se publica en 1937 y en principio estaba destinado para sus hijos. Él tiene 4 hijos con su mujer, por cierto, un matrimonio muy longevo, en fin, conviven casi 55 años y de hecho están sepultados juntos y también es una referencia muy clara en la biografía de Tolkien. Un poco hay que entender sus gustos. Fíjate que Tolkien es casi un antihéroe, porque normalmente cuando hablamos de escritores de esta época y sobre todo que escriben novelas de aventuras, suelen tener una vida bastante aventurera. Bueno, pues Tolkien le quitas lo de la Primera Guerra Mundial y ya no tiene ningún tipo... no se ha movido del jardín, ¿no? Efectivamente, es un tío pacífico, tranquilo, en fin, muy amigo de sus amigos, rodeado además de ese cenáculo literario que eran los Inklings, que luego si quieres también te comento un poco más en qué consistían esta especie de tertulia literaria. Por supuesto, solo hombres, porque en aquella época las mujeres pues no tenían permitido ir a este tipo de clubes sociales, ¿no?, donde se hablaba de literatura y de muchísimas más cosas. Entonces, bueno, pues todo eso, conociendo un poco cómo era él bebía cerveza, porque claro, muchas de estas reuniones se hacían en los pubs, en los pubs británicos y sobre todo en los pubs de Oxford, que es donde él básicamente vivió, ¿no?, como profesor que era. Luego él vestía con unos chalecos muy llamativos, en fin, le gustaba no pasar desapercibido. Muchas de las clases que él daba, cuando daba esas clases de literatura anglosajona, si hablaba, por ejemplo, de Beowulf, que es un héroe anglosajón, se vestía con una cota de malla, se ponía un casco, una celada, y en fin, y hacía el paripé. Bueno, pues ese tipo de cosas era lo más divertido, lo más aventurero que podíamos ver a Tolkien. Era pues un auténtico tacaño, es decir, miraba mucho su dinero. Incluso hay toda una anécdota, ¿no?, en 1965-66, cuando se empezaron a hacer los primeros proyectos del Concorde, en fin, ese avión ultrasónico, ese avión a radiación, y bueno, estaba fabricado en principio por una empresa tanto británica como francesa, y se hablaba de que mucho dinero público quería ir destinado al Concorde. Era muy enemigo de la tecnología, de hecho él prácticamente no usaba el coche, le parecía una cosa horrorosa, él siempre iba en bici a todos los lugares, muy ecológico, muy hobby. Él decía que era un hobby sabor por la altura, o sea que eso ya también te da idea de su personalidad. Bueno, pues cuando hace la declaración de la renta, se la envía al gobierno británico, la declaración de la renta, con una nota autógrafa suya. Dice, ni un penique para el Concorde. O sea, que mi dinero, que no me entere yo, que se va a dilapidar con el Concorde. Y todavía no se había puesto en práctica el Concorde, porque es a partir del 75 y él muere 2 años antes, en el 73. O sea, que esto nos da un poco idea de que era un mundo de fantasía donde él vivía sumergido en él y que, por supuesto, pues era enriquecedor y que sirvió no solo para sus coetáneos, sino que a día de hoy seguimos degustando sus obras. Lo seguimos degustando y hay muchísima gente, ¿no?, que forman esas sociedades, esos grupos también de entusiastas en relación a la figura de Tolkien. Y aquí en España tenemos esa sociedad Tolkien, y queríamos hablar en los próximos minutos, queríamos invitar en nuestro cronovisor a Ángela Pérez Corral, que es la secretaria de la Sociedad Tolkien española. Ángela, bienvenida a Ser Historia. Maigo, Vanen. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estáis? Imagino que ese saludo, ¿no?, será una de las lenguas inventadas por Tolkien, ¿no? Sí, es cuella.
La letra élfica de Tolkien. Bueno, yo no sé si en las reuniones en las que vosotros os movéis, habláis en esa lengua, la tenéis interiorizada, la tenéis asumida. Yo sí que he visto gramáticas incluso, ¿no? Hay libros donde se intenta dar a conocer este tipo de lenguas. Y bueno, es un elemento más, ¿no? que aúna, ¿no? alrededor de la figura de un gran hombre y sobre todo de una gran obra literaria, ¿no? que no ha pasado desapercibida para varias generaciones y sobre todo para millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y es quizás el mayor valor que tiene Tolkien. Sí, efectivamente, Tolkien era filólogo. Yo siempre digo que era el Miguel Ángel de la filología porque tenía un don para las lenguas. De hecho, hablaba 20 idiomas. Cuando decimos que hablaba 20 idiomas era, pues, si aprendía noruego, era pues desde el noruego del siglo IV hasta el noruego del siglo XX. Es decir, a Tolkien le podía soltar en cualquier país europeo nórdico, en cualquier momento de la historia, y él se iba a defender hablando. En cuanto a lo que me comentas de la sociedad Tolkien, sí. Si hablamos Quenya, ojalá pudiéramos hablar todos Quenya, porque es un idioma muy complicado, está basado en el finés, y es verdad que tiene una gramática muy compleja, y aunque es verdad que tenemos comisiones de lengua que enseñan élfico, pero bueno, en mi caso no tengo el don de Tolkien, con lo cual los saluditos y poquito más. Yo puedo hablar en Quenya, ojalá. Jesús, querías preguntarle algo a Quenya, el Sindarin, el Valarin, el Dalis, creo que hasta 15, ¿no? 15, no todos muy desarrollados, no todos con su gramática, con su alfabeto, pero sí que la verdad que manejaba muchísimos de estos idiomas. Ya antes comentaba que no es el primero ni tampoco ha sido el único, ¿no? que ha creado este tipo de lenguajes, vamos a llamarles así, artificiales y artificiosos. En Juego de Tronos, no olvidemos que también pues Martin, por ejemplo, también utiliza este tipo de lenguajes, pero es verdad que yo creo que Tolkien es el que más los desarrolla y por lo que dicen los lingüistas, tienen una estructura lógica, o sea, que no están creados exclusivamente para las novelas, sino que se podrían hablar como si fuera un lenguaje universal si realmente todos aprendiéramos ese lenguaje élfico. Claro, correcto. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre Martin y Tolkien. Martin básicamente desarrolla el lenguaje después de crear Juego de Tronos, ¿no? Incluso yo diría que para la propia serie. La diferencia con Tolkien es que Tolkien crea sus novelas girando en torno al lenguaje. Es decir, lo que él comenta es que el lenguaje era lo que necesitaba, crear una mitología, una geografía alrededor del lenguaje. Entonces Tolkien primero crea el lenguaje y luego va creando la historia en función de ese lenguaje. Es decir, él decía, por ejemplo, que él creó El Señor de los Anillos para que se diera una situación en la que dos personajes se encontrasen y pudieran decir Elen Sila Lumen o Mentielmo, ¿no? Que quiere decir una estrella ilumina el camino en la hora de nuestro encuentro. Y toda la historia la va haciendo, ya digo, en función del lenguaje. De ahí que, por ejemplo, hay mucha gente que considera que los personajes son planos porque el interés de Tolkien no estaba en los personajes, sino en crear esa mitología que él decía que Inglaterra carecía de ella. Y de ahí viene todo. Ángela, antes también comentaba que una de las críticas que se le hacía a la obra de Tolkien es la poca cantidad de personajes femeninos que hay, ¿no? A pesar de que en El Señor de los Anillos hay por lo menos 3 que me parece que son esenciales y que sin ellos pues no tendría mucho sentido la trama. Estoy hablando de Galadriel, ¿no? La reina de los elfos, de Arwen o de Eowyn. ¿Es verdad que no le gustaban mucho los personajes femeninos o sencillamente es porque no encajaban dentro de esa historia que él tenía prevista para toda esta saga? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que es verdad que hay mucha gente que ha leído El Señor de los Anillos, no hay tanta gente que haya leído el Silmarillion. En el Silmarillion hay muchísimos personajes femeninos, la mayoría con una gran fuerza, y sí que creo que Tolkien tenía una visión de la mujer bastante avanzada para la época, porque, bueno, tenemos el caso de Eowyn, que efectivamente toma su cota de mallas, va a la batalla, pero Arwen pues tiene otro tipo de fortaleza, tiene una fortaleza que está basada en la esperanza. Galadriel es de los personajes más poderosos en todo el legendario de Tolkien. Entonces no creo que las mujeres precisamente
Tolkien tuviera una visión muy acorde a su época. De hecho, él, cuando se casó con Edith, pues es verdad que la tenía muy en consideración, sus opiniones pues eran muy valoradas, y creo que eso sí se refleja en la obra. Sí que es verdad que, evidentemente, en una batalla de la Edad Media no era muy común que fueran mujeres. Entonces, si nos encontramos a 20 mujeres, sería muy incoherente la historia. Uh-huh. Puedes encontrar una, como la monja Alférez, como Juana de Arco, y se da el caso con Eowyn, pero no te vas a encontrar un montón de mujeres, porque la realidad es que en la Edad Media las mujeres no iban a la guerra. Claro, hay que contextualizarlo todo, ¿no? Aunque sea una colección de libros, unas novelas de literatura fantástica, desde luego hay que contextualizarlo como digo, ¿no? Y yo creo que... Sí, que tenga una coherencia. Claro. Uh-huh. Tolkien en ese sentido fue un verdadero genio, y yo creo que el impacto que ha tenido en la cultura popular, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX sobre todo, uh-huh, y lo que llevamos del siglo XXI, pues lo merece a partir de ese extraordinario trabajo. Ángela Pérez Corral, secretaria de la Sociedad de Tolkien Española, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por contar con la SPE, la Marie. Venga, chao, hasta luego. Chao, hasta ahora. Jesús, lo del empleo de lenguas también le da ese toque de autenticidad, ¿no? Y además viniendo de un filólogo, porque Tolkien, hay que recordar, era filólogo, como nos decía ahora Ángela, y bueno, genera un plus de credibilidad, ¿no? También en esas historias de las que carecen, por ejemplo, otros relatos de fantasía, ¿no? Claro, por eso yo creo que ese gran mérito, ¿no? que ha tenido y que sigue teniendo Tolkien. Ya digo que a día de hoy se le sigue reeditando, sigue habiendo muchísimas sociedades Tolkien. En España hay una, como esta que acabamos de ver ahora, pero en prácticamente todos los países europeos, e incluso también en Estados Unidos, en Sudáfrica, existen esas sociedades Tolkien. Eso no lo consigue cualquier escritor. Desde luego. Eso es una cosa evidente. A pesar de todas las críticas que él llegó a tener, porque bueno, ya sabes que hay gente siempre con mucha envidia o con mucha mala baba, pues un poco le criticaban por ese toque infantil, ¿no? Porque pensaban, lo que te comentaba antes del Premio Nobel de Literatura, porque pensaban que su literatura pues no estaba a la altura, porque iba más destinada para los niños que para los adultos. Crash horror, porque precisamente él se dedica a escribir este tipo de literatura porque considera que la literatura para los niños es una literatura como demasiado retrasada, como si les consideraran tontos, ¿no? A los niños, y él pensaba que sus obras las podía leer tanto un niño como un adulto, y efectivamente lo consiguió. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas es lo que ha hecho que Tolkien a día de hoy pues siga siendo una de esas personas claves, ¿no? Y además incluso su propia vida, a pesar de que no era muy excitante, como acabo de comentar, pero sí que correspondía un poco con ese hobbitón, ¿no? Con ese lugar donde vivían los hobbits. Fíjate que hay una frase que yo creo que define muy bien la sensibilidad, la filosofía y la personalidad de Tolkien. Él decía: en verdad yo soy un hobbit, excepto en el tamaño. Dice: me gustan los árboles, los jardines y las granjas, pero las granjas sin máquinas. Fumo en pipa, le gusta sobre todo la comida sencilla, dice, nunca refrigerada. Él decía que los chalecos adornados, pues bueno, que le daba su punto, que tenía predilección por las setas del campo, y decía que tiene un sentido del humor muy elemental. Me acuesto y me levanto tarde, cuando puedo, y no viajo mucho. Y efectivamente... Es lo que hizo, ¿no? Es lo que hizo. O sea, te quiero decir que él siempre fue coherente, él siempre estuvo casado con la misma mujer, nunca tuvo, que se sepa, ningún otro tipo de affair sentimental, que no es que sea ni bueno ni malo, pero que digo, que nos da un poco idea de esa vida monótona, semiaburrida, pero que es la que él buscaba, ¿no? Pero que la que él buscaba, a ver, recordemos un poco también que era católico practicante, que estaba pues muy miscuido también en una serie de principios morales, éticos, de los que él intentaba llevarlos a cabo, y se nota en su obra, se nota, yo creo, que esa dualidad. Yo creo que lo importante, por lo que ha trascendido, cuando tú miras, dices, bueno, el argumento
es como un argumento muy universal, ¿no? Lo de las fuerzas del bien y del mal. Fíjate esa dualidad. El bien lo está representando el reino de Rohan, ¿no? Con el rey Theoden, y el reino de Gondor con Isildur. Y el mal, pues ahí está, Isengard, en fin, donde habita Saruman, y Mordor, donde estaría, bueno, la Tierra Negra, donde estaría el famoso ojo que todo lo ve. Es decir, que en el fondo, si tú miras, no es original en el planteamiento, porque esto es lo que se hace en la mayoría de las sagas, incluyendo... Sí, lo escuchábamos ahora en la voz de Ángela, ¿no? Y lo comentabas tú también antes, Jesús Callejo, la idea de que era un perfecto conocedor de las mitologías del norte de Europa, y que luego también se ha proyectado, ¿no?, a través de las películas, que a mí no me gusta, ¿no?, ver la película y luego leer la novela, ¿no? Yo prefiero leer la novela, crearte en la mente tus propios diseños de los personajes, el rostro, absolutamente todo, y luego la película te condiciona mucho, ¿no?, si la has visto primero antes de leer el libro, ¿no? Siempre ocurre, y normalmente en la película pocas veces hay ejemplos muy representativos de que la película a veces mejora el libro, pero lo normal es que no sea así, ¿no? De hecho, ya sabes que se hizo una versión del Señor de los Anillos hace tiempo, sí, en dibujos animados también. Dibujos animados, en fin, con una técnica bastante novedosa que al final no gustó a nadie porque intentó meter los 3 libros en una película de 1:30. Entonces, bueno, luego es verdad que Peter Jackson, yo creo que hizo una buena trilogía, reflejó muy bien sobre todo ese ambiente élfico, humano, de los enanos, las minas de Tirin, en fin, yo creo que lo refleja muy bien y tuvo su mérito, ¿no? Además, bueno, los paisajes espectaculares. De hecho, ya sabes que hay toda una ruta en Nueva Zelanda, buscando los escenarios del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, yo creo que el que haya sido considerado durante mucho tiempo, y además en muchas encuestas, como el mejor libro del siglo, se hizo una encuesta, por ejemplo, a principios de 1997 en Gran Bretaña, y así fue reconocido, pero es que fue reconocido por delante, por ejemplo, de 1984 de George Orwell, ¿no? Que fíjate que también es una obra de referencia, de la que también se ha hecho película. Bueno, pues ahí está, El Señor de los Anillos, junto con otras obras, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene otra obra menos conocida, pero que me parece también muy significativa de él, que son las cartas de Papá Noel. Él, cada Navidad escribía una carta a sus hijos, como que venía directamente del Polo Norte, incluso falsificaba los sellos para que... Sí. Parecieran, ¿no?, que eran auténticos, así con el matasellos, que venían directamente de Laponia o por supuesto, del Polo Norte, y los niños se lo creían, sus hijos estaban como entusiasmados. Sí. Y en esas cartas lo que él hacía pues eran pequeños consejos, pequeñas historias, cuentecitos que le iba contando a sus hijos, que también es muy significativo. Bueno, pues eso, el que ya ha sido reconocido como el mejor libro del siglo, no solo una vez, sino varias veces, ¿no?, como uno de los libros más influyentes. Pues claro, te hace gracia ahora pues cuando ves alguna de las críticas que le hacían en su época. Por ejemplo, en The Nation, en el 56, decían que sus libros eran tonterías juveniles. Dice, tonterías juveniles era para correrle a gorrazos a los críticos literarios, los que van de expertos. Pues lo que le ha pasado a él, ha pasado a muchísima gente. Fíjate, Rowling, por ejemplo, cuando antes de publicar, ¿no?, toda la saga de Harry Potter, se la rechazaron. En todas las editoriales. Prácticamente una docena de editoriales, como diciendo esto, prácticamente lo mismo. Bueno, estos son tonterías juveniles. ¿A quién puede gustar esto de Hogwarts? En fin, de un niño mago que tiene ahí una cicatriz en la frente, pues mira, ¿a quién ha gustado? ¿A quién ha gustado? Pues a todo el mundo, ¿no? Sí, se dan de tortas ahora. Los críticos muchas veces hablan de cosas que ellos serían incapaces de hacer, ¿no? Que es lo más triste de todo. Y hay una frase que yo he repetido muchas veces aquí en Ser Historia, porque a algunas canciones se las achaca, ¿no?, y se las intenta denostar diciendo, no, es que es muy música y muy popular, muy comercial y tal. Y Alaska, la cantante, decía, una canción no es comercial, una canción gusta o no gusta, ¿no? Y con la literatura de Tolkien pasa eso, o te gusta o no te gusta, y por suerte le ha gustado a más gente de la que de la que, bueno, porque bueno, yo leí en su momento el Hobbit, me gustó, tengo que decir que me gustó, no era una cosa ahí para echar cohetes, y lo que pasa es que este tipo de literatura no me llama la atención, ¿no? Y tampoco he visto las películas, pero entiendo que guste, porque son temas muy atractivos, ¿no? Pero esta gente que empieza a criticar porque sí, porque me da la gana a mí, que más que criticar, a decir como hago en mi caso, no, es que no lo he leído porque no me llama la atención ese tipo de temas, y van contra ello, lo critican, lo denostan. Yo, pero a cuento de que viene esa cacería del pobre Tolkien, de su literatura, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si te interesa o no te interesa, para el gusto se hicieron los colores, ¿no? No, pero está claro, pero vamos,
para mí hay un dato evidente, te puede gustar o no gustar, pero que a día de hoy se siga hablando de Tolkien, hombre, tú dime, claro, ¿cuántos escritores tienen ese mismo privilegio? Pues muy pocos, ¿no? La mayoría de los escritores los desconocemos, pero vamos, incluso aquí en España, tú ahora coges una lista de escritores del siglo XVIII y ahora lo preguntamos aquí en la Gran Vía y a ver cuánta gente se acuerda de algún escritor del siglo XVIII. Tengo que decir que muchos han pasado al olvido, justamente, yo entiendo, porque hay algunos que es verdad que su literatura pues era la que era, pero hay otros que, sin embargo, pues se les ha denostado de manera totalmente arbitraria. Yo creo que Tolkien, por su forma de ser, a pesar de que tenía una vida bastante anodina, ¿no? Como cuando fue profesor en Leeds o cuando, por supuesto, ya fue profesor en Oxford, que es donde desarrolló prácticamente toda su vida, hasta los 81 años, tuvo una vida bastante longeva. Yo estuve en Oxford, en uno de los pubs donde solía ir él, y me senté ahí a tomarme un refresco de cola, como dicen aquí, bueno, decir la marca, una Pepsi, me la tomé ahí en el banquito donde él se sentaba, ¿eh? Sí, bueno, ahí sabes que en distintos pubs es donde se reunían estos amigos suyos que eran los Inklings. Los Inklings era, ya te digo, una especie de cenáculo literario. No llegaba a un club, no era un club literario, no era una sociedad literaria, porque no tenían normas, no tenían reglas, no tenían una agenda, iban un poco al tuntún, se leían sus obras o leían obras de autores que ellos sabían que eran muy malos y se empezaban a reír de ellos, entre esas risitas así, como diciendo, bueno, que no salga de aquí. Bueno, pues ese tipo de literatura y sobre todo de reuniones un poco gamberrillas son las que frecuentaban los Inklings, que por cierto, en uno de esos pubs sí que hay un cartelillo diciendo que ahí se reunían, entre ellos con C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, ¿no? Por ejemplo, o Peralandra. Entonces, bueno, pues también otro personaje para analizar, porque sigue una trayectoria muy similar, ¿no?, a la de Tolkien, y yo creo que se merecen esos justos homenajes, porque la literatura ahí está, sus obras se siguen editando, y yo entiendo que creo también toda una saga, una influencia de ese tipo de literatura, que ya te digo, sin ser los temas originales, pero sí la forma de enfocarlos. Y el hecho de que, bueno, pues eso, que demostrara su sapiencia lingüística y mitológica, pues es lo que confiere una arquitectura muy coherente, muy sólida, para que a día de hoy, como hemos tenido con nuestra invitada, pues sea capaz de hablar en élfico, pues igual que pasa también como con las sagas de Star Trek, ¿no?, donde se habla también en su idioma. Eso tampoco está a la altura de cualquiera. Desde luego, y Tolkien era un personaje con mucho carisma desde el punto de vista personal y sobre todo literario. Su trabajo es lo que ha hecho que el eco de su trabajo mereciera hoy este cronovisor. Como siempre, Jesús Callejo, que hace tiempo antes lo pensaba, que le tenéis que seguir, lo podéis seguir todos los viernes, ese nuevo podcast de la escóbula de la brújula, y ahora, mira, dentro de unos minutos vamos a escuchar a Eneko Osaba, un buen amigo de la escóbula, que va a estar con nosotros hablando de temas apasionantes. No os perdáis la escóbula de la brújula. Muchas gracias por la recomendación. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, como siempre. Hasta la próxima semana. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Alamogordo es conocido principalmente por su vertedero, porque se supone que aquí es donde Atari enterró E.T., el peor videojuego de la historia. Hace décadas se tiraron miles de cartuchos de este videojuego en el vertedero de Alamogordo. La idea de que en vez de vender o regalar tantos juegos, prefirieran enterrarlos en el desierto, como quien se deshace de un sicario muerto, es increíble. Me parece una tontería. Es una leyenda urbana, pero se ha convertido en un pelotazo, sin duda. Creo que esta historia se ha perpetuado porque los adultos no la entienden. Y eso a los jóvenes les gusta. Si te paras a pensar en las razones, te das cuenta de que es un sinsentido. ¿Qué empujó a alguien a sentir la necesidad acuciante de esconderlos?
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión dedicado a ese juego de Atari E.T., el peor juego de la historia, ¿no? Lo que en un principio era una suerte de leyenda urbana acabó convirtiéndose en algo real, en algo verdadero, algo que quizás trascendió un poco de la propia realidad casi física, ¿no? Que ha caracterizado un poco a los videojuegos en las últimas décadas, prácticamente en las últimas 5 o 6 décadas. Se han convertido en algo tan cotidiano, en algo tan normalizado, en algo tan asumido por todos, esa realidad que podemos adquirir a través de nuestros teléfonos móviles, y no digo ya en las pantallas antiguas de los ordenadores, en las pantallas también de la televisión a través de otras plataformas. Bueno, pues como digo, es algo absolutamente cotidiano, muy cercano, normalizado, y ello también lo ha convertido pues, prácticamente un elemento más de nuestra historia, ¿no? Creando leyendas, creando momentos brillantes y momentos que, como hacemos siempre aquí en Ser Historia, los tratamos con nuestro experto en inteligencia artificial. Él es investigador de Tecnalia, Eneko Osaba. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí otra vez. Muy apropiado, por cierto, el corte que has puesto, como siempre. Sí, ¿no? Oye, Eneko, te tengo que dar las gracias por el cariñosísimo saludo que nos transmitiste hace unas semanas a través de la escóbula de la brújula, hablando de, bueno, pues felicitándonos por esos 700 programas, ¿no? de Ser Historia. Coincidió, ¿no? Que la grabación de esa semana de la escóbula estabas con los escobuleros, así que muchísimas gracias por ese cariñosísimo saludo, ¿no? Bueno, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí hablando contigo. Uh-huh. Bueno, pues el placer es mutuo y vamos a dejar de echarnos flores, así que vamos a continuar con la entrevista. Eneko, tú en la propuesta que me habías pasado en un principio, la historia de esa crisis del año 1983 con Atari, el juego de E.T., lo habías puesto en último lugar, pero bueno, yo lo he puesto en el primero, ¿no? Para reforzar un poco la idea de que quizás estos juegos, como decía yo ahora, se han convertido en algo tan cotidiano, en algo tan normalizado, en algo tan vívido, que son parte de la propia historia, ¿no? Y como cualquier elemento histórico es también, bueno, pues puede sufrir, ¿no? La presencia de esas leyendas urbanas, ¿no? Sí, efectivamente. A mí hay una cosa que me gusta decir cuando hablamos de leyendas urbanas o historias para no dormir. Yo lo que suelo decir es, vale, es una historia para no dormir, una leyenda, pero es que al fin y al cabo es historia. Como tú sueles decir muchas veces, en Ser Historia, dentro de la pirámide, o Jesús en la escuela de la brújula, o cuando viene aquí, la gran mayoría de mitos y leyendas, para que realmente tengan fundamento, tienen que tener ese pozo de realidad. Y la gran mayoría de leyendas que triunfan tienen un pozo de realidad. Bueno, es que en este caso tenía tanto pozo de realidad que es que era verdad, realmente, esa leyenda urbana, la de E.T. Además, bueno, era real, tanto que el juego era malo como que luego se enterró, ¿no? En Alamogordo, en este lugar tan legendario donde habían sucedido tantas cosas extrañas e insólitas, pero que bueno, que Atari, yo no sé si casi como una decisión empresarial para generar los dimes y diretes en relación a la creación de lo que luego a la postre sería una leyenda urbana, pero el caso es que lo hizo, ¿no? Sí, a ver, aquí hay algunos aspectos que... A ver, el juego era malo, el juego era malísimo, pero la industria ya estaba bastante quemada, había muchos juegos malos. El problema de Atari, que tuvo Atari, es que no registró, no patentó el formato de sus cartuchos. Entonces, Atari pensaba, bueno, mira, como los vinilos, yo tengo un reproductor, ¿no? Para reproducir vinilos, y el vinilo realmente no está patentado, cualquiera puede hacer un vinilo. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo he construido una consola y cualquiera puede hacer un juego. ¿Qué es lo que pasa? Que había muchos juegos y muchísimos eran muy malos. La industria estaba ya bastante tocada porque, claro, alguien iba a un supermercado, a un centro comercial a comprar un juego y había muchísimos malos y había muchos que gastaban mucho dinero y al final se iban a casa con un juego malo. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que eso hizo que la gente perdiera la fe, ¿no? en esta industria, dejara de invertir y... digamos que ya la estocada fue el juego de E.T. Tuvieron muy poco tiempo para hacerlo, lo hizo una sola persona y bueno, fue un absoluto desastre. Se vendieron muchísimas copias de E.T., pero también es cierto que el juego era tan malo que se devolvieron también una gran cantidad de ellas. Y Atari lo que dijo fue que la leyenda decía que era más barato enterrarlas que almacenarlas. Y así hizo, las enterró.
Y bueno, luego, a ver, aquí también hay algo, porque realmente todo la manera, ¿no?, de que se desenterró, hay un documental, o sea, se grabó un documental. Conozco, sí, muy interesante, muy curioso. Muy curioso, aunque no guste los videojuegos, yo recomiendo verlo. Y es un documental en el que no sé si fue Microsoft o una compañía que se dejó bastante dinero para hacer el documental y casualmente se encontraron los juegos. Mi pregunta es, a lo mejor estuvieron impuestos para que el documental tuviera chicha. Pero bueno, dejemos de crear leyendas urbanas sobre las leyendas urbanas, claro, y pensemos que era cierto. O sea, para mí es cierto y realmente fue un golpe, ¿eh? O sea, joder, a mí me emocionó el hecho de ver que realmente años después se descubrió que la leyenda urbana era cierta. Claro, ahora esos juegos, cuidado, porque se han llegado a vender los juegos enterrados y hay que prepararse para pagar, para conseguir uno de ellos. Qué curioso, ¿no? Porque lo comentábamos al principio, no es el único caso. En este caso, bueno, pues en este ejemplo, la leyenda urbana alrededor del juego de E.T. y su entierro, ¿no?, en una especie de subterráneo, un agujero en el suelo hecho con excavadoras y ahí tirados a principios de la década de 1980, pero luego sí que es cierto que hay otros juegos que quizás por su impacto, quizás por el trasfondo que había detrás, sí que han generado verdaderas leyendas urbanas que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Y uno de los ejemplos que me comentabas era el de Polybius, ¿no?, una máquina recreativa que decían que había generado la CIA para controlar mentalmente, ¿no?, al mundo. Sí, esta es la leyenda urbana en mayúsculas dentro del mundo de los videojuegos. Es tan famosa que ha salido incluso en Los Simpsons. Sí. Hay un episodio en el que Bart va a una sala de recreativos y está el Polybius. Entonces, lo que dicen, no eres famoso hasta que apareces en Los Simpsons, bueno, pues apareció Polybius. El caso es que esta leyenda también es muy, muy divertida. Decía que a inicios de los 80, en Oregón, en Portland, en varias salas recreativas, digamos que introdujeron una máquina recreativa, la mítica que echabas 25 pesetas y jugabas a un juego. Parecía el Tempest, vale. No hay por qué saber qué es el Tempest, pero bueno, vamos a quedarnos con el nombre, Tempest. Y lo que decían era que quien jugaba ese juego se sentía indispuesto, mareos, que incluso hubo casos de gente que llegó a suicidarse y que tenía mensajes subliminales como ríndete, sigue durmiendo y cosas así. Esta es una leyenda que empezó a surgir a inicios de los 2000. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2006 alguien llamado Steven Roach empezó a dar datos como demasiado concretos, ¿no? Decía que trabajaba en la empresa que supuestamente hizo el juego, que era Sinneslotchen, que era una empresa que el nombre ya es pérdida de los sentidos, o sea, que apropiado. Y sí que es cierto que en su testimonio, todo esto era en foros online, ¿no? O sea, en foros en internet, o sea, que ya ves tú qué credibilidad. Pero ya empezaba a haber como demasiadas incoherencias. Entonces, una chica, una periodista llamada Kat Despira, que ella era de Portland, que ella solía frecuentar los salones recreativos donde supuestamente estaba Polybius, pues empezó a investigar y dijo, vamos a ver qué hay aquí. Vale, nunca se ha descubierto nada acerca de Polybius, el juego no existe, nadie ha jugado, no hay ningún prototipo ni nada, pero sí que se descubrieron, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Muchas realidades que, unidas en una coctelera, pues bueno, de manera muy apropiada, generaron el mito de Polybius. Por ejemplo, decían que la CIA solía ir a la máquina recreativa de Polybius a hacer ciertas investigaciones. Bueno, esto era verdad, pero ¿por qué? Porque la CIA, no la CIA, pero bueno, la policía solía ir a los salones recreativos a apuntar las iniciales de las personas que creaban, digamos, los récords de las máquinas por si luego necesitaban algún tipo de testimonio en algún caso. Y luego también la policía solía ir a las máquinas recreativas para analizar los cables en caso de apuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que a inicios de los 80, por ejemplo, en Oregón sí que es cierto que se llevaron varios Tempest porque estaban trucados con temas de apuestas. O sea que la realidad de que fueron policías con trajes a llevarse máquinas, que en este caso era el Tempest, era verdad. Era verdad, ¿no? Es verdad. Hay que deformar un poco la realidad para darle un sentido extraño, ¿no? Luego también está el caso de Saddam Hussein, ¿no? Y la dominación del mundo, ¿no? Que a mí me recordaba un poco al doctor Doofenshmirtz de Phineas y Ferb, ¿no? Este doctor malísimo contra el que lucha Perry el ornitorrinco, ¿no? Para controlar el área de los 3 estados. Pues la idea de controlar el mundo, ¿no? Siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿no? De los grandes dictadores, ¿no? Y a Saddam Hussein se le achacó que quería controlar el mundo y que por eso compró PlayStation 2, ¿no? Para crear un ordenador gigante con el que poder llevarlo a cabo. Totalmente. Claro, en aquella época, en el año 2000, la PlayStation era una máquina súper potente. Y
corrió la leyenda, que incluso puede llegar a ser verdad, que Saddam Hussein, bueno, no creo que Saddam Hussein las comprara él, pero bueno, que su régimen compró 4.000 consolas PlayStation 2. Claro, evidentemente, pues ahí se empezó a crear el mito, ¿no? No, es que las quiere para desmontarlas y hacer simuladores de vuelo, las quiere para generar armas de destrucción masiva, programas militares, para crear aviones no tripulados. Se llegó a decir que incluso lo que quería era el coltán o crear programas de misiles. O sea, se empezó, claro, a generar un montón de patrañas, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Claro, igual sí que las compró, ¿vale? Para hacer sus cosas. Pero es que es un tema que da tanto que hablar, ¿no? O sea, tiene tanto morbo. Tú te metes en una página de videojuegos o en una página de noticias en general, ¿no? Y ves, Saddam Hussein compra 4.000 PlayStation para dominar el mundo y ya tienes el clic hecho. Ya tienes el periódico vendido. Entonces, claro... A ver, está muy bien, a mí esta me parece divertidísima, pero bueno, que existe la leyenda urbana de que Saddam Hussein compró 4.000 PlayStation para dominar el mundo. Existe, bueno, yo creo, conociendo luego también un poco el legado que dejó Saddam Hussein y que se pudo ver, ¿no?, a través de imágenes de televisión, también hay que decirlo, que eran enviadas y hechas públicas por el gobierno de Estados Unidos, todo hay que decirlo, pues igual que sucede con la guerra de Ucrania y Rusia. Yo no me fío de ninguno de los dos bandos, ¿no? O sea, hay informaciones contaminadas en ambos sentidos, ¿no? Yo recuerdo unas imágenes del palacio de Saddam Hussein, todo tirado por los suelos, cintas de Julio Iglesias para aquí y para allá, revistas incluso pornográficas y tal. O sea, era todo como una especie de pastelillo, ¿no? Seguramente pues para señalar a Saddam Hussein como vender la imagen de lo que no había sido, ¿no? Y quizás esta idea de las PlayStation 2 puede estar un poco en ese sentido. Seguro que las compró, porque estos dictadores compran a tutiplén muchas cosas para luego regalar a sus fieles, a sus seguidores y a sus familias y que todos puedan jugar, ¿no? Pero de ahí a utilizarlos para controlar el mundo es un salto diferente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que históricamente tú lo sabes mejor que nadie, siempre interesa hacer más malo al malo, para que así, bueno, pues encontrar una justificación para poder ir a por él. Entonces, bueno, pues en este caso cualquier cosa que hiciera siempre iba a estar mal. Luego hay otro caso, ya el último que íbamos a tratar en este programa, que es el Pokémon, ¿no?, que incitaba al suicidio y que sí que es cierto, ¿no?, que generaba ataques epilépticos, pero luego a partir de ahí, bueno, se generó una bola gigantesca que al pobre Pokémon casi se le demonizó, ¿no? Sí, aquí también hay un pozo de realidad y es que la serie de televisión sí que generó, pues esto también es, bueno, gracioso entre comillas, hubo un capítulo, creo que era el número 38, en el que hay un momento en el que Pikachu hace un ataque y hubo muchos niños, no sé si fueron 600 y pico, algo así, en todo Japón, que sufrieron ataques epilépticos y alguno tuvo que estar ingresado. No hubo ninguna baja. Lo divertido, entre comillas, es que al día siguiente, en los informativos, dando la noticia, volvieron a poner el corte y muchos niños más volvieron a sufrir ataques epilépticos. Recordemos que eran unas imágenes donde salía Pokémon y cambiaba el color de fondo, ¿no? Como si fuera un flash a una velocidad muy rápida. Entonces esto generaba en la retina y en el cerebro pues un espasmo, podríamos decir así, que le daba un paqué a la criatura, ¿no? Eso es. Entonces lo que dijeron era que... que lo habéis entendido, ¿eh? Totalmente, o sea, está súper bien explicado. Y bueno, y de hecho, a raíz de eso, obligaron a las series de videojuegos, las series de dibujos animados a no hacer ese tipo de cambios de luces y tal, porque si no... Pero bueno, el caso del videojuego es que decían que la leyenda dice que hay un pueblo concreto dentro del juego que tiene una música tal que puede inducir al suicidio. Dicen que había un montón de niños que se llegaran a suicidar y que luego, analizando sus Game Boys, siempre tenían el Pokémon y el último registro guardado era en esa ciudad, ¿no? En el pueblo Lavanda, y decían que la música era la que te podía llegar a inducir al suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, evidentemente es mentira. Sí que es cierto que la música era muy incómoda. Sí que es cierto que en ciertos registros y a personas muy jóvenes puede llegar a molestar. De hecho, antes de generar esta leyenda ya se decía que la música era muy molesta. De hecho, Nintendo tuvo que cambiar. Las primeras ediciones del Pokémon Rojo y Verde había una versión de la canción, digamos, de ese pueblo, y en versiones posteriores la cambiaron. Pero no es porque se indujera al suicidio, sino simplemente porque era molesta. Claro, los que digamos que
que promueven esta teoría decían que el gobierno japonés no dijo nada porque encubrió a Nintendo porque Pokémon era la gallina de los huevos de oro, pero es mentira porque el gobierno japonés bien que fue contra Pokémon en el caso de la serie de dibujos animados, entonces no tiene sentido. Y luego también hay algo muy gracioso y es que claro, en aquella época cuando surgió estamos en un mundo globalizado, ¿no? Google Traductor es la caña, pero en aquella época igual no estaba tan avanzado y la barrera idiomática hizo que esta teoría sobre los suicidios tuviera mucho impacto fuera de Japón, pero esta teoría en Japón no tiene ningún fuste, porque claro, es muy fácil de desmontar si sabes japonés, si lees los periódicos de la época, pero claro, aquí no tenemos acceso a esa información. Entonces, en Japón esa historia yo creo que ni la conocen y fuera de Japón pues es otra de las leyendas urbanas más conocidas. Desde luego, yo lo decía al principio, ¿no? Los videojuegos se han convertido en algo tan cotidiano, tan normal. Subes a cualquier transporte público y hay gente pues interactuando con ellos, o incluso varias personas en el mismo juego, dentro del mismo autobús o del mismo vagón de metro, y bueno, pues se ha convertido en una realidad virtual prácticamente para millones de personas en todo el mundo, ¿no? De ahí el eco que puedan tener algunas de estos comentarios o de estas leyendas urbanas que hay alrededor. Antaño se hacían en el cine, ¿no? Cuando se decía que en la película del Cid aparecía un señor con una camisa a cuadros cerrando o abriendo las puertas de Valencia, que es una leyenda urbana, no aparece en la película ese momento, ¿no? Pero algo parecido, algo similar ha sucedido en las últimas décadas con los videojuegos. Y es el tema que hemos tratado en estos últimos minutos junto con Eneko Saba, doctor en inteligencia artificial, investigador de Tecnalia y, como siempre, buen amigo de Ser Historia. Eneko, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por supuesto. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Y continuamos en Ser Historia. En esta ocasión la música ya nos lo avanza con esa sección de noticias, y en las fechas en las que estamos no podría hacer otra cosa que dedicar el bloque a la exposición Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, que el grupo Eulen ha organizado en los últimos años y que se acaba de inaugurar el 10 de junio y permanecerá abierta en el Palacio de las Alhajas en el centro de Madrid hasta el día 31 de diciembre. Lo he comentado creo en otras ocasiones, junto con Esther Pons, que es la conservadora del Departamento de Egipto y Próximo Oriente Antiguo del Museo Arqueológico Nacional, y con también la también egiptóloga Isabel Olvés. Un servidor ha tenido la suerte de participar como comisario en esta exposición. Han sido casi un par de años de duro trabajo, buscando piezas, creando contactos, haciendo un relato museístico, museográfico también, junto con el estudio GD, con Desiree González, Ramón Basols y Paloma, Mónica, Julián, que nunca me quiero olvidar de nadie en este inmenso proyecto, y todos juntos con el paraguas del grupo Eulen y de esa rama Eulen Art, que es la que se puso en contacto conmigo por medio de la directora Carmen Olivier
para comenzar a realizar este proyecto, pues ese sueño al final hemos abierto los ojos y se ha podido ver realizado, ¿no? Casi 300 piezas procedentes de 12 países europeos, de más de 30 museos públicos y colecciones privadas. Vamos a ver piezas extraordinarias de España, lógicamente, de Portugal, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de los Países Bajos, de Inglaterra, de Italia, de Croacia, de Grecia. Seguro que se me olvida más de un país. Dinamarca, por ejemplo, también nos ha dejado algunas piezas extraordinarias. Todo ello para hablar de la mujer en el antiguo Egipto, con esos elementos singulares que la han caracterizado. Vamos a escuchar a Carmen Olivier. Ella fue la que decía antes que se puso en contacto conmigo para poder realizar este proyecto, y esto es lo que nos contaba sobre la idea, ¿no?, del grupo Eulen para celebrar esos 60 años de la fundación de la empresa. ¿Cuál es la idea, ¿no?, de dónde surgió la idea, cómo nació, de vincularlo al antiguo Egipto y en concreto al papel de la mujer? Este proyecto, conceptualizado de otra manera, con otros matices, estaba ya realizado por Eulen Art hace unos cuantos años. Y bueno, pues de forma, como una gran sorpresa, la presidenta, que fue conocedora del proyecto, le gustó muchísimo, le gustó tanto el desarrollo como la temática y sobre todo el enfoque, y entonces nos propuso que esta exposición fuera el eje central, digamos, el leitmotiv principal de la celebración de los 60 años de fundación del grupo Eulen. Hacer el seguimiento de casi 300 piezas, como decía antes, de un montón de países europeos. El COVID es lo que ha marcado también un poco el devenir del desarrollo de la exposición, porque ha impedido, por ejemplo, traer piezas de Egipto, de más museos de Inglaterra, como hubiéramos querido, o de América, ¿no? Sin embargo, la generosidad, lo he comentado en otras ocasiones, de las instituciones siempre ha sido muy grande porque no solamente, para sorpresa nuestra, salvo un par de museos, absolutamente todos nos cedieron prácticamente el 100% de las piezas que solicitábamos, y cuando no, las que no podían prestarnos, nos las cambiaban, ofrecían de forma muy generosa la posibilidad de contar con otras piezas, ¿no? Otras piezas igual o más extraordinarias con las que habíamos contado en un principio. Carmen Olivier, directora de Eulen Art, nos cuenta cómo ha sido el desarrollo de este proyecto. Pues bastante duros e intermitentes en cuanto a la intensidad. Y lógicamente, desde que se sumaron al equipo los comisarios Nacho Ares, Esther Pons e Isabel Alves, desde que ellos y los museógrafos de Estudio GD se incorporaron al proyecto, todo empezó a desarrollarse con un gran ritmo. Y bueno, verdaderamente he de decir que los 8 últimos meses han sido de una intensidad fuera de lo común. Yo creo que estamos felices. Creo que todos los involucrados ha sido muy intenso todo el proceso. Montones de piedras en el camino, como sucede con cualquier exposición. Pero la gran noticia es que hemos sido capaces todos de alinearnos, ¿no?, con un mismísimo objetivo común, que era que esta exposición fuera realmente una exposición de gran calidad y sorprendente. Y yo creo que, sin pecar de modestia, creo que el objetivo se ha conseguido. Pero si existe una persona que ha sido mi mano derecha y yo su mano izquierda, y hemos ido juntos de la mano durante todo este maravilloso proyecto, ha sido Esther Pons. Antes lo decía, ella es egiptóloga, directora junto con Maite Mascort, de la excavación en Oxirrinco, la directora del Departamento de Egipto y Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional. Nos conocemos desde hace muchísimos años, nunca habíamos trabajado juntos y ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Y aunque yo soy el comisario también, igual que ella, y podría contar la historia igual que ella, prefiero que sea ella, siendo mujer además, en este marco de la exposición Hijas del Nilo, quien nos cuente pues cómo se ha visto, ¿no?, ese papel de la mujer a lo largo de la historia,
y, en definitiva, la razón de ser de esta exposición tan importante que, como digo, podremos ver en el Palacio de las Alhajas hasta el próximo 31 de diciembre. Los textos que tenemos actualmente nos dicen, o que se han ido hallando, que la mujer tenía los mismos derechos por ley que el hombre. Con eso quiero decir que la mujer podía adquirir un patrimonio, lo podía vender, podía heredar, pero también podía desheredar si en algún momento consideraba que aquellos herederos no lo habían tratado bien, podía casarse, podía divorciarse y podía irse a vivir a una casa con unos hijos y, por supuesto, podía tener diferentes cargos dentro de la administración, de la política y de la religión egipcia. Tenemos testimonios de alguna mujer visir, alguna mujer que fue jueza o que fue médico, pero sobre todo no podemos olvidarnos de las grandes esposas reales o de aquellas mujeres que reinaron en Egipto por ser mujeres, como Hatshepsut o Cleopatra VII, ¿no? Que con ella acabaría ya la dinastía faraónica y comenzaría una nueva etapa para Egipto con la llegada del mundo romano. Hijas del Nilo está subdividida en 5 secciones, 4 faraónicas y una egiptomaníaca, ¿no? Con algunas piezas del Museo de Art Deco Casalis de Salamanca extraordinarias, protagonizadas por mujeres, y ese eco, ¿no?, que ha tenido el antiguo Egipto en el primer tercio del siglo XX, en ese mundo tan sofisticado del Art Deco. En el ámbito faraónico, la exposición nos ofrece registros desde la vida cotidiana, la nobleza, la realeza, con relieves que nunca se han visto en España, piezas del reinado de Nefertiti, de Cleopatra, piezas también que nos acercan a esa faceta religiosa o divina de la mujer en el antiguo Egipto y, por supuestísimo, la muerte. Esther Pons, comisaria de la exposición Hijas del Nilo, nos lo cuenta. Los 4 grandes ámbitos están dispuestos en cada uno de los pisos del Palacio de las Alhajas. Un primer ámbito sobre la mujer en general, cómo vivía la mujer, la importancia del matrimonio, del hogar, de los hijos, de la maternidad, pero también la importancia del cuidado personal de la mujer, que también lo tenía el hombre, por supuesto. Un segundo ámbito son las mujeres reales, la importancia de todas aquellas mujeres que vivieron en el ámbito real, como familia real o afín a la familia real. Hacemos un pequeño apartado sobre la particularidad de Amarna, que fueron 17 años del reinado de Akenatón y su esposa Nefertiti, a través de algunas talatas que se muestran por primera vez, sobre todo uno de ellos se muestra por primera vez en España, y que muestran o que evidencian ese cambio incluso en la forma de representar el mundo artístico, ¿no? Distinto al que hasta ahora se había representado. Finalmente también mostramos el tercer ámbito, trata sobre la mujer y la religión, ese papel que representó en los templos, sobre todo como divina adoratriz o como cantora de Amón, en la que aparece con frecuencia tocando en procesiones, tocando el sistro, que es un instrumento parecido a un sonajero que sonaba cuando lo tocabas y que es propio de las mujeres, y hacemos una muestra de todas, exhibimos una muestra de las importantes divinidades femeninas que sería imposible exhibirlas en esta exposición porque eran muy numerosas y además en muchas etapas tienen una representación muy parecida de aspecto físico, que a veces dificulta el saber de qué diosa estamos hablando, salvo que tengamos un texto escrito que así nos lo dice. Mostramos a la diosa Isis en diferentes modalidades, como Isis lactante, Isis Afrodita en época tolemaico-romana, o Isis Sator también, la diosa Neit, Maat, la diosa Neftis. Y el cuarto ámbito se trata sobre la muerte. Todos sabemos que los egipcios creían en el más allá, en una vida más allá de la muerte que iba a ser eterna, y para eso pretendían vivir igual o mejor, en muchos casos mejor que como habían vivido mientras estaban vivos. Y para eso momificaron a sus muertos, lo hacían con hombres y con mujeres, y para eso se acompañaban también de un ajuar funerario que estaba directamente relacionado también con el poder adquisitivo de la persona enterrada. Hijas del Nilo, mujer y sociedad en el antiguo Egipto,
podrá ser visitada hasta el próximo 31 de diciembre. Hay una página web, hijasdelnilo.com, en donde podéis conseguir las entradas, y merece la pena porque es una forma muy clara de conocer el papel de la mujer en el antiguo Egipto, de una cultura sofisticada, y como decíamos, como escuchábamos en la voz de Esther Pons y en la mía propia como cocomisario de la exposición, casi 300 piezas de más de 30 museos y colecciones privadas de 12 países, y con un denominador común, ¿no? La mujer en una de las culturas más sofisticadas de la antigüedad, a pasos, años luz, mejor dicho, muy por delante de culturas supuestamente más avanzadas como la griega o la romana. Hijas del Nilo, no os lo perdáis, en el Palacio de las Alhajas de Madrid hasta el próximo 31 de diciembre. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos en esta ocasión viajando al barroco. Vamos a viajar a ese barroco pleno, a ese barroco característico, como la música que estamos escuchando de fondo, ¿no?, en este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la cadena SER. Se trata de una pieza de Carlos Patiño, uno de los músicos más extraordinarios de este siglo XVII, el Salve Regina, que nos sirve, como digo, de marco, ¿no?, para conocer no solamente mejor su obra, su entorno histórico, su vida, la sociedad del barroco, pero sobre todo la influencia, ¿no?, que tuvo la música en esa época, hace casi 400 años. El próximo día 2 de julio, Mi Pueblo Lee, que es ese evento cultural que mi buena amiga Maribel Medina lleva varios años realizando, en esta ocasión se va a llevar a cabo en Santa María del Campo Rus, en Cuenca, que es el lugar en donde nació el protagonista del que vamos a hablar, Carlos Patiño, un músico, como decía ahora, del barroco, nacido en el año 1600 y fallecido en el año 1675. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona que conoce muy bien su obra, y no solamente por los estudios que ha realizado, sino también por esa curiosidad que le ha generado compartir apellido, ¿no?, con Carlos Patiño. Jesús Patiño, bienvenido a Ser Historia. Hola, Nacho, muchas gracias. Te preguntaba que no sabía si eras familiar directo, pero bueno, viniendo, ¿tú eres también de Santa María del Campo Rus? Exacto. Pues seguro que sí, ¿no? Sí, seguro, porque en los expedientes que he consultado hablan de que los Patiño de esa zona, zona amplia, que ahora equivaldría a 2 o 3 provincias, ellos dicen que son los mismos, que vienen del mismo origen, probablemente de Galicia. Qué curioso. Nosotros aquí en la cadena SER teníamos a un compañero ya retirado, José María Patiño, durante muchísimos años, corresponsal en París y en otros lugares, muy buen amigo, a quien le mando un abrazo enorme, porque seguro que nos está escuchando, porque es fiel seguidor de Ser Historia. Jesús Patiño, lo escuchábamos ahora en esta música característica del barroco. La música, lo decía yo también en la introducción, era un elemento muy presente, ¿no?, en la vida religiosa y en la vida cotidiana de aquella época. Exacto. Yo diría que incluso no, sobre todo en la vida política. O sea, digamos que la importancia de Patiño, además de la belleza que puedas encontrar en su música, en la música barroca, pues era una herramienta política.
que utilizaba, pues en este caso Felipe IV, pues para hacer ver que España era todavía una monarquía, la monarquía hispánica era todavía una monarquía tocada por la mano de Dios y que contaba con el favor de Dios y sobre todo de la Virgen, que en aquel momento su intención estaba en hacer ver pues a todos aquellos que, porque Patiño no olvidemos que era el maestro de la Real Capilla. La Real Capilla, además de tener pues un uso de culto cristiano, pues ahí se juntaban pues embajadores, nobles, digamos que pues aquí como en los pasillos del Congreso actualmente o en cualquier lugar que nos podamos hacer a la idea y asemejar. Entonces ahí estaban los grupos de presión y eran los que criticaban al rey por lo mal que estaba yendo todo, y esta música de Patiño les intentaba pues eso, hacer llegar a cotas de exaltación, de grandeza, porque es música polifónica, policoral, y eso pues era una herramienta sobre todo política. Y desde el punto de vista visual y acústico es muy espectacular, por lo que tú decías ahora, ¿no? La complejidad, lo podemos escuchar ahora, pero son muchas voces, son muchos registros. Hoy hablaríamos de pistas, ¿no? En una grabación con un sintetizador o con unos teclados, pero en aquella época es una música muy compleja. Exactamente, es muy compleja. De ahí, eso es un problema que tenemos actualmente para divulgar y difundir y dar a conocer la obra de Patiño, porque efectivamente Albert Recasens, que es pues director de la Gran Chapelle, que está rescatando, recuperando e investigando la obra de Patiño, pues él dice muchas veces que Patiño pues es como el Velázquez de la música, ¿no? Sin embargo, claro, Velázquez lo tienes ahí en el Museo del Prado, puedes ir a verlo, claro, o un Goya. Sin embargo, Patiño lo tienes que interpretar y es lo que decías, tenemos la dificultad de interpretarlo porque requiere de muchas voces, de instrumentos que a lo mejor ya no existen. No es fácil interpretarlo. Él lo decía antes, nació en el año 1600 en esta localidad de Cuenca, en Santa María del Campo Rus. ¿Cómo era el contexto social de la época? Hoy sucede con muchísimos personajes, ¿no? Jorge Manrique, por ejemplo, luego lo comentaremos, falleció en esta misma localidad de Cuenca tiempo antes, pero hoy lo vemos como localidades, pueblos relativamente pequeños, pero en aquella época, en el barroco, eran verdaderos, me atrevería a decir casi que núcleos urbanos, ¿no? Por la cantidad de gente y de nobles, de centros religiosos, movían mucha gente, mucho dinero y en realidad pues mucha política, ¿no? Efectivamente, un siglo antes de Patiño estamos hablando de que era el centro neurálgico donde se estaba produciendo la guerra entre Isabel la Católica y el Marqués de Villena. Entonces este fue donde instaló el campamento Jorge Manrique, después otros capitanes, y donde se dieron lugar batallas cruentas, y luego además, claro, estos pueblos contaban con que la corona les iba a hacer el favor de ser villas de la corona, ¿no? Sin embargo, no fue así. En el caso de Santa María, siguieron siendo villas de señorío. Entonces, estas villas tenían que aguantar el poder ejercido con mano dura tanto de la corona y de esas guerras que había como del propio señor, que ya se encargaba también de ejercer su poder con mano dura. Entonces, eran villas que siempre estaban luchando por su libertad, ¿no? Entonces, es muy curioso porque los Patiño pues eran efectivamente nobles, realizaban funciones administrativas, y seguramente que la salida de la familia de Patiño tuvo que ver pues con estas guerras, porque coincidió un poco con que Santa María logra echar al señor, se convierte ya en Villa de la Corona, y seguramente su familia tuvo que salir por eso, ¿no? Por las luchas de poder que había. Entonces eran lugares donde se estaban produciendo hechos históricos y eran lugares muy convulsos y que luchaban por sobrevivir y por la libertad, porque al final era gente que había ido allí libremente desde la Reconquista a roturar tierras, entonces no, por muy difícil que parezca, no era gente que estuviera acostumbrada a que se sometiera un poder contra ellos. Era gente, agricultor, campesinos, guerreros que se habían reconvertido en agricultores. Entonces, bueno, pues eso es lo que ocurrió antes de Patiño. Una vez que pues eso, la familia de Patiño tiene que abandonar la localidad, pues tampoco fue fácil. Es decir, que bueno, ahí pues los últimos expedientes que hemos visto, efectivamente lo que nos dicen es, porque una de las cosas que se cuestionaba era porque Carlos Patiño había ido desde mi pueblo desde Santa María del Campo Rus a Sevilla, ¿no? Y no pasó por Cuenca, que también tenía una catedral fabulosa y tenía... Y bueno, fue pues porque la familia, una vez imposible la vida en Santa María, tuvo que desplazarse a Madrid. En Madrid tampoco fue fácil, y se desplazaron a Sevilla,
para marchar a las Indias como empleados de un noble. Entonces aquello tampoco salió bien. O ya ingresó Carlos Patiño, una vez ingresado Carlos Patiño como seise de la Catedral de Sevilla, pues digamos que ya esa carrera que empezó ahí, porque sin duda los atributos musicales debían ser firmes y... Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo alguien decide, perteneciendo a una familia noble que puede tener salidas más o menos sencillas, honrosas, no voy a decir que la música no lo sea, ¿sabes? Pero de pronto se dedica a la música religiosa, no sé si llegó a hacer algún tipo de música profana también. Pero no era lo habitual, ¿no? Era lo habitual, ¿no? Claro, no era lo habitual, pero bueno, sí que enredarte en cuestiones religiosas sí que lo era, ¿no? Entonces él tuvo que, creemos que iniciarse en el monasterio del pueblo y ahí ya alcanzar ciertos conocimientos de música. Al llegar a Sevilla, pues bueno, pues imagino que cada uno, por muy pequeño que fuese, porque estábamos hablando de un Carlos Patiño que tenía 12 años, pues le tuvieron que encontrar alguna ocupación. Claro. Si ya tenía una formación musical que había recibido por ese contacto que tenía con los monjes del pueblo, pues ahí ya se inició y la verdad que las cosas no estaban para perder oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que él se agarró a esa oportunidad, la familia también, porque era alguien al que ya no le tenían que dar de comer, al revés, esperaban que les ayudara. Y luego lo que pasa es que bueno, pues triunfó, ¿no? Poco a poco lo hicieron maestro del órgano de capilla del Sagrario, y bueno, pues hasta que después siguió ascendiendo hasta llegar a Madrid, primero en la Encarnación, en el monasterio de la Encarnación, y después ya como maestro de la Real Capilla de Felipe IV. También imagino que se aprovecharía, lo decías al principio, ¿no? Jesús Patiño, la idea de que tu ancestro, Carlos Patiño, se aprovechó de ese contexto del siglo de oro, en donde sobre todo lo conocemos por el arte, Velázquez, la literatura, Lope de Vega, Calderón, Cervantes. Era un momento y una sociedad muy prolífica, ¿no? Desde el punto de vista de las creaciones, y la música, aunque haya que interpretarla y haya que escucharla, pues también tuvo su hueco, y es lo que aprovechó Carlos Patiño. Efectivamente, la música, claro, él, digamos que yo creo que la cercanía con el arte se la dio la Iglesia, ¿no? O sea, es decir que, y bueno, pues aprovechó efectivamente esa vía, digamos, no solo de ocupación, sino que también tenía que tener dotes artísticas, y efectivamente vivió en un siglo, en una época, pues que denominamos por algo el siglo de oro, ¿no? Es decir, pues efectivamente la riqueza cultural y la riqueza que tuvo que ver al venir a Madrid, porque pues eso es contemporáneo de todas estas figuras que has dicho, pues claro, tuvo que ser ese encuentro, ¿no? tuvo que ser brutal, y sin duda alguna, pues eso, yo para mí siempre lo digo, es una pena, ¿no? Que no, igual que otros sí que han adquirido esa fama, pues Velázquez o tal, o Calderón de la Barca, pues en la música parece que es como siempre, ¿no? La hermana pobre de las artes, ¿no? De la cultura. Sí, yo tenía un amigo en la carrera, cuando yo estudié historia en Valladolid, que cuando él es ahora director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, en Eslovaquia, y claro, estaba muy enfadado cuando, creo que lo he contado en alguna ocasión, cuando en Historia del Arte se hablaba de arquitectura, de pintura, de escultura, y él no decía que eso no era historia del arte, decía que era historia parcial del arte, ¿no? Porque se estaba dejando precisamente la música, ¿no? de lado. E imagino también que, te lo quería preguntar, Jesús, muchas veces el eco que ha tenido, el eco histórico que tienen muchos de estos artistas, siendo la música algo fugaz, algo que hay que interpretar, algo que hay que escribir para conservar y legar, es porque muchas de esas partituras, por desgracia, se han perdido, ¿no? Y sin embargo, con Carlos Patiño conservamos material para recrear, ¿no? Casi todo lo que hizo. Exactamente, conservamos mucho, y eso denota que llegó a alcanzar gran fama, ¿no? Y que las catedrales, porque Carlos Patiño también fue un innovador, es decir, fue el primer maestro de la Real Capilla no franco-flamenco, con una tradición catedralicia, venía de, de una formación de la Catedral de Sevilla,
Y entonces su música, como pasa ahora, ¿no? Pues lo que ocurre en Madrid es, pues bueno, es repetido en otros sitios, y aquí ocurrió igual. Todas las catedrales querían interpretar y tener la música de Carlos Patiño. Gracias a eso, las que no se conservaron pues aquí por los incendios en el Palacio Real o tal, pues se conservan copias en otras catedrales, y en este caso pues incluso internacionalmente, ¿no? Es decir, incluso en la propia Cuenca de Ecuador se han conservado partituras de Carlos Patiño, ¿no? Están repartidas por todo el mundo, y gracias a eso las conocemos y se puede interpretar, y gracias a gente que las está investigando, como Albert Recansens, que decía antes, pues podemos disfrutar de ellas. Era casi una rockstar del momento, ¿no? Precisamente por lo que comentaba antes. Imagino que también por la música profana. Me gustaría que nos hablaras un poco más de ello, porque estamos acostumbrados, ¿no? A Tomás Luis de Victoria, ¿no? En el siglo XVI, con esta música religiosa. Sin embargo, muchos de estos artistas también hacían música profana para la gente de la calle, por así decirlo, ¿no? Sí, él también tiene obras humanas, que se denominan así los más técnicos en la materia. Precisamente Albert Recansens, de la Gran Chapelle, la segunda obra que va a editar va dedicada a estas obras profanas, estas obras humanas, y a mí me recuerda mucho, vamos a ver, yo claro, todo lo interpreto en el ámbito de que soy, pues eso, ¿no? Digamos paisano, ¿no? De Carlos Patiño. Entonces todo lo interpreto ahí. Es decir, se dice que Carlos Patiño, por ejemplo, pues es el músico de la Virgen, como Murillo lo es. Ahora mismo estamos escuchando de fondo ese Salve Regina, ¿no? Exactamente. Y no en vano mi pueblo se llama Santa María, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que Carlos Patiño tenía una especial veneración por la Virgen, lo cual le favoreció a la hora de tener éxito en su carrera. Y en el tema de sus obras humanas, pues igual, yo las leo y sin ser un experto, pues veo cómo, pues claro, están dotados de una poesía bellísima, pues que hablan sobre todo de naturaleza, de riachuelos, de tal, y me gusta creer que está describiendo mi pueblo y que lo hace de esa forma tan bonita, ¿no? Pero sobre todo, pues son motivos de la naturaleza, pues bueno, las obras humanas no hablan de grandes controversias personales o de problemas personales, sino pues eso, de la naturaleza y de cosas más bellas, ¿no? Están solo destinadas a que sean escuchadas para disfrutar de ellas, no como la, digamos, música sacra, que tenía, como decíamos, ya una visión más política, ¿no? Claro. Y ya para ir acabando, Jesús Patiño lo comentaba al principio, ¿no? Mi pueblo lee ese acontecimiento cultural que mi buena amiga Maribel Medina organiza todos los años en una localidad distinta. En esta ocasión lo va a hacer el 2 de julio en Santa María del Campo Rus, en Cuenca. Hay otro personaje, ¿no? Que es Jorge Manrique, que falleció allí, no vivió, exacto, no murió, pero falleció allí. Y lo que ya nos está hablando de la importancia, ¿no? De en este caso, en el mundo de la poesía, como Santa María del Campo Rus, como un lugar, ¿no? de atracción, ¿no? desde el punto de vista cultural, en este caso desde unos años antes. Exactamente. La tradición cultural o literaria, por así decirlo, de Santa María, pues viene de lejos. Es decir, es que ya hasta el infante don Juan Manuel, el autor del Conde de Lucanor, en su libro de la caza ya describía Santa María, ¿no? Y los lugares del término. Y efectivamente ocurrió allí también la muerte de Jorge Manrique, como decía, por estar allí instalado el campamento de los Reyes Católicos, que estaban entonces luchando contra el Marqués de Villena. Y efectivamente siempre se ha realizado una festividad cada año, o un certamen cada año, para conmemorar la muerte de Manrique, que se hace en 3 municipios que se llaman el Triángulo Manriqueño. Y este nuevo certamen literario que organizamos a través de Mi Pueblo Lee, pues viene a profundizar y viene a mejorar pues esta cultura literaria que tenemos en Santa María, ¿no? Y recordar estos hechos que ocurrieron allí, pues siempre está bien y da vida a unos pueblos que la verdad que lo necesitan. No, desde luego, y lo necesitan y tienen que ofrecer, porque no es algo
baladí, ¿no? Estamos hablando de historia y de dos personajes increíbles, como esta figura de Carlos Patiño del siglo XVII y la figura de Jorge Manrique, poeta del siglo XV, que falleció, que murió en Santa María del Campo Rus, en Cuenca. Yo he participado con Maribel en varios de estos eventos en Castilla y La Mancha, y son espectaculares, ¿no? Son espectaculares como la gente de los pueblos se vuelca. Yo he dado charlas para institutos, como recuerdo una vez con Javier Sierra, llenamos un pabellón de deportes con todos los chavales de los institutos de la zona, y es muy gratificante, ¿no? Porque ves que en algunas localidades que están quizás a desmano, fuera de la idea generalizada que tenemos de las grandes ciudades de España, pues hay mucha gente que tiene el deseo de conocer, de estudiar, de leer, y muchas inquietudes, ¿no? Que en definitiva es lo que te satisface, ¿no? Y ver un poco recompensado en ese sentido el trabajo que haces, en esta ocasión a través del programa de radio Ser Historia, ¿no? En donde hemos hablado de la figura de Carlos Patiño y de Jorge Manrique, y lo hemos hecho con Jesús Patiño, seguramente descendiente de este ilustre músico del siglo XVII. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, en el que hemos hablado de Tolkien, de videojuegos, de Egipto, del barroco. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Nick Sutherland por primera vez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos aquí con más entretenimiento en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.